Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este evento. Agradecemos nuevamente también a todos los organizadores y a los sponsors, ya que es mi primera vez dando una charla en un evento de comunidad. Entonces agradezco tener la oportunidad de comenzar con este evento. Voy a hablar de las buenas prácticas en los modelos semánticos con Tabular Editor. Tabular Editor es donde yo trabajo como desarrolladora del programa, así que normalmente manejo código de C#, pero anteriormente he trabajado 4 años como desarrolladora de BI y por eso puedo conectar ambos mundos. Aquí dejo mi contacto. Y también mi base normalmente es Dinamarca, pero nací en Venezuela, soy portuguesa, así que soy internacional. En esta sesión solo nos vamos a enfocar en este caso que, como Ana María habló, es de integridad referencial o integridad referencial rota, que es, como ella también mostró en su ejemplo, tenemos una tabla. En este caso, imagínense que ya tenemos esta tabla en Power BI. Y esto aquí yo coloqué en blanco, pero representa que la fila no tiene ningún valor. Y tenemos un valor de ventas. Entonces, cuando llega al usuario final, el usuario se pregunta, aquí hay un valor en blanco, ¿será que hiciste algo mal? O el reporte no estaba funcionando bien. Entonces queremos evitar que el usuario final llegue a esa situación y prevenirla anteriormente, incluso automatizar esa prevención, si es posible. Muy bien. Sí. Aquí explico que ese caso en específico, porque los valores en blanco pueden pasar por miles de razones. En ese caso específico es porque tengo una tabla de productos que es mi dimensión, en donde aquí, por ejemplo, tengo 3, pero aquí para las ventas tengo un identificador para esos 3 productos con un número total de ventas, pero tengo un identificador de un producto que no lo tengo en la tabla de productos todavía, o no está simplemente. Entonces lo que hace el modelo semántico es generar esa fila, porque sí existen ventas que está en mi tabla, incluso pueden estar en la tabla de orígenes de ventas con esa cantidad. Entonces, si el modelo semántico quitara esa fila, está mostrando un número total de ventas que no va a sumar y no va a mostrar el valor correcto al final. Por eso, muestra, en este caso, el valor del producto en blanco. Hay varias maneras, bueno, voy a comenzar aquí, de detectarlos. La que queremos evitar es cuando el usuario final abre el reporte y ve esa fila en blanco porque hace dudar de los datos. Tengo este ejemplo aquí de una consulta DAX, que es como un diagnóstico dirigido, porque como yo tenía ya la sospecha que era unas ventas huérfanas, que es la situación donde se rompe la identidad referencial, ya que están esos identificadores que no tienen una fila en la dimensión. A eso se le llama valores huérfanos. Entonces yo quiero verificar que sí es este caso. Entonces escribo un DAX que me dice, calcula las ventas en donde el nombre del producto de mi tabla de productos, que es la dimensión, está en blanco. Porque si tengo valores en blanco, entonces tengo ese caso de integridad referencial rota. Y esto puede ser tanto el nombre como el identificador del producto, solo para identificar qué es eso. Pero claro, esto es que yo estoy adivinando, ok, tal vez es esto, pero tal vez no es esa razón. Entonces, es un método, ¿cómo decirlo? Como opcional. Y lo que sería ideal es automatizar
el chequeo de esas situaciones en mi modelo para poder prevenirlo antes de generar el reporte. Y es lo que vamos a construir hoy. Voy a abrir el modelo en Power BI, que tengo un ejemplo como una pequeña demo. Aquí tengo un reporte de Power BI en donde tengo esta tabla que viene de la dimensión de producto, que es ese caso que vimos, pero en este caso estoy utilizando los datos del modelo de Tabular Editor, porque tenemos una plataforma de aprendizaje gratuita, no solo con un modelo de ejemplo, que también tenemos diferentes Power BI en los diferentes cursos para aplicar las diferentes funcionalidades de Tabular Editor, que les dejo el recurso en la presentación. Y una nota interesante es que ese modelo se llama naves espaciales, y por eso tenemos a nuestra figurita de Borp, que es como el analista de datos que usa Tabular Editor, que es se me olvidó. Hammer. El martillo. Y tengo estas cositas que tengo varios, así que después de la sesión pueden venir a buscarla, y tal vez, si todavía quedan, voy a estar repartiendo en los pasillos y los recesos. Entonces, para resolver esta situación del Power BI, yo, como trabajo para Tabular Editor, obviamente es como biased, normalmente uso Tabular Editor para editar todo lo que es modelo semántico. Entonces aquí yo ya quiero ver, por ejemplo, este es el ejemplo del DAX que les había mostrado, del cálculo de las ventas huérfanas. Pero en vez de abrirlo aquí, porque no me gusta mucho, opinión personal, no me gusta mucho el editor de DAX de Tabular Editor, porque a veces salta y se me borra todo, y ese tipo de cosas es donde Tabular Editor ayuda, porque para mí es como la versión de un IDE, una interfaz de desarrollo para el modelo semántico como tal. No reemplaza a Power BI de esto, porque no tiene nada que ver con visualizaciones. Bueno, nada que ver, no, porque siempre hay cositas que sí en los cálculos visuales, y ya puedes escribir el DAX y eso, pero no puedes crear. Bueno, sí puedes, pero ya sería demasiado hardcode en C#. Así que para los visuales es mucho mejor usar Tabular Editor si no quieres romperte la cabeza. Power BI, perdón. Power BI. Y Tabular Editor es recomendado usarlo cuando editas los objetos. ¿Y a qué me refiero con los objetos? O bueno, metadatos. Aquí muestro cómo abrirlo como herramienta externa en el menú de herramientas externas. Aquí tengo el 2 y el 3. En este caso voy a usar el 2 porque es la versión gratuita de código abierto de Tabular Editor. Bueno, yo le doy clic aquí y ya me abre el mismo modelo que tengo abierto en Power BI en Tabular Editor. Pero aquí ya lo tenía abierto, entonces voy a cerrar este para no tener dos. Y cuando me refiero a los objetos, déjame ver si funciona. Ok, cuando me refiero a los objetos, son lo que vemos aquí, que también lo puedes ver en Power BI, pero aquí mostramos incluso otros que no puedes ver en Power BI, como son las anotaciones, que las voy a mencionar a seguir. Y muy importante es que tenemos esta lista o vista de propiedades en donde podemos ver todas las propiedades que podemos editar para cada objeto. Y ahí también tenemos las anotaciones a lo que me voy a referir antes. Entonces, cuando tengo que cambiar cualquier cosa con respecto a esto, uso Tabular Editor. Y para ver la medida de DAX, que sería
las ventas huérfanas. Puedo verla aquí. Y aquí tengo esa ventanita fijada. Tengo el pulso alto, detectó que estaba corriendo el reloj. Entonces puedo cambiar de ventana y eso se mantiene allí. Entonces, cuando estoy desarrollando o cambiando el modelo, se me hace más cómodo utilizar Tabular Editor. Bien. Estos son los tips que también he mencionado. Y ahora, la herramienta que sí quiero presentar como tal de Tabular Editor es el Best Practice Analyzer, que es el analizador de mejores prácticas. Esto es una ventana que la puedo mostrar en Tabular Editor, en donde, si lo pongo aquí, control 1, déjame ver, no sé si, funciona. Voy al menú de herramientas, tengo la opción de administrar las reglas, que es en donde puedo crear las reglas. Y yo ya descargué o importé las reglas de un repositorio oficial de Microsoft que está bajo el nombre de Michael Kowalski, que es uno de los Product Managers de Microsoft. Y también están en español esas reglas, así que ya las importé y en la diapositiva les dejo el link para que las descarguen también y las puedan tener automáticamente en Tabular Editor. Y aquí podemos ver que hay distintas categorías de reglas. Entonces podemos tener reglas que tal vez queramos compartir con nuestro equipo o toda la empresa para tener convenciones de nombres y no estar fastidiando a alguien solo para que siga esa normativa, ya se automatiza. Y podemos ir hasta reglas de rendimiento, en donde ya leemos un mensaje que nos dice una regla que nos va a hacer ahorrar tiempo del modelo o en vez, ya va. Tengo el ejemplo aquí. Por ejemplo, esta de separar fecha y hora. Si nosotros analizamos algunas ventas, por ejemplo, a nivel de hora, la cantidad de filas que se va a generar va a ser mucha, porque solo para el mismo día hay 24 horas, entonces se multiplica el número de filas y eso puede hacer que el reporte vaya súper lento. Entonces ese es un ejemplo de las categorías que podemos ver en las reglas. Les dejo los pasos para que descarguen la lista de reglas en español. ¿Quieres tomar foto? Ok. Y estos eran los ejemplos que mostré, pero vamos a hablar específicamente, ahora que ya expliqué de estos dos. Aquí volvemos al de la integridad referencial, que es el que queremos resolver, pero aquí también explico rápidamente el de los roles sin miembros, que como pueden ver en mi modelo, voy a borrar esto que tengo aquí. Tengo varios roles y imagínense que mi equipo de ventas me dice: María José, necesito que prepares estos roles porque necesitamos crear un cierto tipo de seguridad para leer los datos. Pero para esos roles todavía no me han dado quiénes van a ir a cada rol. Entonces Tabular Editor, obviamente, como es innecesario tener esos roles, me genera, cada vez que yo haga presione F10 o vaya a esta misma vista, es donde puedo ver la lista de reglas que no se cumplen en el modelo, y para cada una puedo ver los objetos. Entonces, si encuentro las de roles, me dice roles y miembros. Aquí, si yo de verdad quisiera eliminar los roles, puedo generar
un script, bueno, en este caso me lo genera en el para pegarlo. Entonces lo pego. Y aquí veo el C# que hace que me quite este rol específico del modelo. Entonces también podemos aprender C#, pero ahora con la AI no lo veo tan necesario. Pero con la AI podemos generar C# para cualquier cosa que queramos automatizar en el modelo, porque con el motor de C# podemos automatizar porque es scripting. Podemos itinerar, automatizar. Pero si no quiero ver el C#, simplemente en mi vista de mejores prácticas voy aquí y le doy aplicar corrección, y lo que va a hacer es ejecutar este C#. Y ya pueden ver que se quitó ese rol específico, y esas correcciones las puedo hacer a nivel de regla, o sea que me lo va a aplicar a todos estos objetos de la regla. Y ahora si pasamos a las violaciones de integridad referencial, como pueden ver aquí, si tal vez le hago zoom para que se vea un poco mejor, no está la regla. ¿Por qué no está? Porque yo al abrir el modelo directamente desde Power BI, lo que hace Tablerator 2 es leer los metadatos, todos los objetos que ya les hablé, pero lo que podemos hacer es agregar anotaciones, pero el Best Practice Analyzer no agrega las anotaciones por ti. Entonces, en este caso, para explicárselo un poco mejor, aquí se muestra que esto es como se debería ver, pero el de integridad referencial no está. Y coloco este también porque también usa una anotación, pero en el modelo que ya tengo abierto ya ejecuté un script que añade esa anotación. Entonces vamos al de integridad referencial, que es el que estamos hablando ahora. Y este es un resumen de las cosas que el Best Practice Analyzer sí ve, y automáticamente te dice si las reglas cumplen con todo lo que definas para esos objetos, pero no ve los datos, no ve que el producto café o chocolate no está en la tabla, porque no tiene acceso a los datos. Y al tener acceso a esa situación es que puede decir, hay integridad referencial, porque encuentra la clave que falta en la otra dimensión. Y para eso podemos utilizar, bueno, hay varias maneras, pero la que voy a presentar aquí es un script que también descargué del mismo repositorio de Michael Kowalski, y que guarda como una anotación esos casos que encuentra, y el Best Practice Analyzer lee la anotación, y eso también se los mostraré aquí. El script en realidad es muy largo, lo tengo abierto aquí. Pero no se asusten, bueno, aquí no se asusten, porque como les dije, ahora con AI incluso les pueden preguntar, explícame esto, y ya pueden entender mejor. Pero aquí les dejo una pequeña explicación de lo que hace el script, que para la relación del modelo, para cada relación, o sea, verifica cada relación, y como es un script, no es una AI que tal vez se puede saltar una, sino que revisa cada una de ellas. Luego ejecuta una consulta de DAX, y luego, si hay huérfanos, añade esa anotación al objeto donde estén los huérfanos. Y ahí dejo el link del script también si lo quieren usar, pero también tengo un tip para eso. Si vemos la definición de la regla como tal, aquí encontramos que lo que hace es, convertir a integer, pero lo que hace es leer la anotación, que es una propiedad en el objeto, y luego le da el nombre de esta anotación, que es filas inválidas, por ejemplo. Y si el valor es mayor a 0, es que voy a tener la regla en el Best Practice Analyzer.
Ok. No, voy bien. Y... este es el ejemplo de los roles que... Ya va. Vamos a ejecutar el script, que ya lo tengo abierto aquí. Tabular editor. Aquí quito esto, pego. Puedo darle F5 o al botoncito de ejecutar. Y creo que ya se ejecutó. Aquí no tengo tantos mensajitos como en Tabular Editor 3, entonces tengo que revisar. Pero si ahora abro mi lista de reglas, debería tener eso. Ahí está. Entonces ahora, si yo quiero que todos mis modelos tengan las anotaciones, yo puedo crear un macro de este script. Ya no tengo que buscarlo en el link todas las veces que quiera, porque con el motor de C#, Tabular Editor tiene una interfaz también que te permite guardar el script que quieras como motor. Y eso te permite también automatizar no solo estas anotaciones, sino cualquier cosa que necesites para el modelo. Y... este es el ejemplo de los roles que pueden ver. En este caso no usa ninguna anotación, sino que usa la información del objeto de los miembros del rol como tal, que es lo que tiene acceso Tabular Editor. Y para resolver el problema de la integridad referencial, siempre se recomienda resolverlo en el origen de datos como tal, antes que llegue al modelo semántico. Entonces les dejo un ejemplo de cómo hacerlo en SQL. Y también puede ser resuelto dependiendo de la lógica de negocios. Esto es solo un ejemplo en donde se marca como producto desconocido a los que no tienen un valor en el producto. Igual en Power Query a veces no tenemos acceso al origen de datos y necesitamos cambiar el reporte rápido, entonces les dejo ese ejemplo ahí también. Como conclusiones, el Best Practice Analyzer te permite tener un resumen de lo que va mal, en vez de pasar horas preguntándote por qué pasa esto, y investigar sin saber a dónde ir. Puedes crear reglas personalizadas, como dije. Si necesitas hacer una regla a nivel de equipo o de empresa, la puedes crear y usarla. Tienen scripts para llevar las anotaciones, y se me olvidó decir que esas anotaciones tienen que ver con el VertiPack del que habló Ana, y el VertiPack contiene las estadísticas del modelo, y por eso es que las anotaciones pueden tener una idea de esa integridad referencial, o incluso el tamaño por ejemplo, esta columna representa 30% del modelo. Ya eso es una alarma si está a nivel de columna. Entonces pueden usar esas estadísticas valiosas. Y obviamente los programas de integridad referencial solucionados en el origen de datos es lo mejor cuando se puede. Les dejo unos recursos para profundizar, pero ya que estamos en toda la temática de IA, les digo también que, no sé si saben, Tabular Editor lanzó una nueva CLI, que es, no sé si la traducción está bien, una interfaz de línea de comandos, porque ahora, antes queríamos alejarnos de ellas, ahora tenemos que integrarnos a ellas. Así que la pueden descargar. Actualmente es gratuita porque está antes de GA, que es el General Availability. Entonces la pueden usar y probar, que obviamente es para obtener feedback. Y si no saben por dónde comenzar, hay un webinar el 10 de junio, es en inglés, pero es gratuito, si quieren verlo. Y también mi colega Per de Tabular Editor de Dinamarca creó un repositorio donde colocó un skill
para usarlo con el CLI de Tabular Editor. Y aquí el último es la comparación entre Tabular Editor 2 y Tabular Editor 3 que pueden abrir. También tengo un papel impreso que se pueden llevar sobre eso. Y agradecemos a los sponsors otra vez. Algo muy bonito que me da orgullo participar es que lo que se recaude aquí va hacia esta organización sobre el daño cerebral. Y el contacto del evento, nosotras. Gracias. Bueno, aquí tengo cositas, así que vengan y busquen.